Vamos a hablar un poquito de la actualidad de lo que es la agenda legislativa del Consejo Municipal. Y en este caso lo tenemos acá con nosotros, que está invitado y nos vemos por primera vez, así que bienvenido, Juan Sen, que es concejal de Juntos Avancemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, qué bueno tenerte por acá, qué bueno también escuchar a todas las voces. Queremos conocer un poquitito cómo viene esa agenda, al menos de esta semana por ahí, que sabemos que hay mucho por hacer. Una agenda muy cargada porque el jueves pasado, a raíz del feriado, no pudimos sesionar, así que se juntaron todos los proyectos para este jueves que va a ser mañana, donde principalmente tenemos pedidos concretos del Ejecutivo que ronda una cuestión de salubridad, un pedido para que se retomen y podamos tener más cupos para lo que es el camión atmosférico, que es el que retira los residuos, lo sabemos, Sí. de los barrios donde no hay cloacas. Bueno, hay un reclamo permanente de los vecinos porque falta periodicidad para que se pueda avanzar con el servicio. Así que el Ejecutivo ha dado sus razones, pero el Consejo insistimos en que se tomen otras medidas para poder llevar soluciones a los vecinos que hoy, si no, padecen las situaciones de que se rebalsan los pozos negros y eso genera muchas enfermedades que terminan después en el hospital o en los centros de salud. Claro, y además, más allá de que se rebalsen también con la abundante caída de agua que hubo los últimos días, también ayuda a que todo esto se hace peor la situación. Exactamente, se arma ahí un caldo de cultivo, la verdad que peligroso, ¿no? Peligroso porque después cuando hablamos con los enfermeros, con las enfermeras, con los médicos, nos cuentan que muchos casos son derivados a raíz de este suceso que se da en los barrios. De hecho, hace un rato fuimos al barrio 2 de abril con María Sí. Paz Caruso y uno de los vecinos nos paró concretamente para pedirnos que hagamos algo con el reclamo del camión atmosférico. Y siguiendo con la agenda legislativa, pero no concretamente una sesión, esta semana estuvimos participando de la firma del convenio para la reactivación de las 28 viviendas del barrio 2 de abril, un reclamo que veníamos haciendo de nuestro espacio, que habían quedado paradas más o menos desde finales del 2023 y que ahora con una decisión política del gobierno provincial se han reactivado. Así que celebramos que hayan escuchado el reclamo y por eso acompañamos esta firma de convenio que fue ayer en el viejo mercado. Buenísimo, así que como decíamos, muchos temas para trabajar. Mañana dijiste ya el primero o el que va a ocupar ahí en esa sesión. ¿Qué otros temas también son importantes o que vienen sintiendo que también son esos reclamos que muchas veces escuchan de los vecinos y que lo van a llevar al Consejo? Reclamo de sentido común. El día de hoy ingresé un proyecto al Consejo para esto que quizás te va a causar gracia, ¿no? Pero para que los vecinos podamos rendir el carnet con los vidrios polarizados de los vehículos. Hoy no se puede hacer. Hay una cuestión de interpretación jurídica en base a una prohibición provincial, pero ahora que tenemos autonomía municipal y que la nueva constitución lo permite, decidí junto con mis pares de bloque ingresar un proyecto para que, ni bien se apruebe la ordenanza, se pueda rendir el carnet de conducir el práctico con el vehículo que tiene lámina de polarizado. Esto va a ahorrar en costos a quienes a veces eligen sacarle la lámina para poder rendir el carnet o aquellos que tienen que contratar un vehículo que no tiene polarizado para poder obtener el carnet. Hay que simplificarle la vida a la gente. ¿Nosotros qué queremos hacer? Me pongo como vecino. Sí. Yo quiero ir, rendir, que me den el plástico y continuar con mi vida. Y no tener que andar haciendo modificaciones o muchas veces buscando el plan B o plan C por el costo que implica muchas veces quitar ese polarizado y después volver a colocarlo, porque hoy en día el polarizado, más que una cuestión de moda como eran en su momento o aquellos primeros que se hacían, lo usamos también por el tema de, bueno, los grandes calores y ese tipo de cuestiones, donde uno terminó optando por esta opción que a veces le pones un tono intermedio y aún así seguía siendo una prohibición que no se permitía a la hora de rendir el carnet. Exactamente, y de hecho hay una ordenanza del 2014 que Sí. habilita la utilización de las láminas en los vidrios. Ujú. Nada más que no se podía rendir el carnet. Sí, a ver, porque ahora lo marcamos en la autonomía municipal. Bien. Puede ocurrir que una ley nacional lo prohíba. Bueno, en este caso van a tener que justificar que en Rafaela genera alguna alteración al orden público la autorización de rendir o no con el polarizado. Con la autonomía municipal, donde nosotros decidimos y gobernamos sobre nuestros propios temas, bueno, esta es una posibilidad para poder llevarle tranquilidad al vecino a la hora de tener el cambio. Bueno, bien, bien entonces. Y con respecto a esto que se viene charlando y que de hecho se venía trabajando mucho, el tema de sacar a los lavacoches, ¿cómo vienen con ese tema? Que quizás seguramente la gente en su casa se puede estar preguntando, ¿cómo viene ese tema? Viste que una veces cuando es noticia lo escuchamos y después de repente no se habla más. ¿Cómo está esa situación? Bueno, el intendente firmó un decreto Sí. hace unos meses para prohibir la actividad de un tiempo prudente
que entra en vigencia ahora, de hecho en 2 semanas, 1 semana y media más Sí, o menos. faltan pocos días, claro. Así que entendemos que todas las áreas municipales están trabajando para poder cumplir esa norma que el propio intendente aprobó o firmó. Así que desde ya nosotros acompañamos la medida del intendente, porque puede quizás no salir bien, quizás puede fracasar, Ujú, pero al menos lo intentó. claro. Entonces eso lo celebramos. El Consejo no es parte de esta decisión porque es un decreto municipal, podría haber una ordenanza, pero el intendente eligió este camino, así que lo celebramos, lo compartimos. Obviamente que estamos a disposición desde el cuerpo legislativo para acompañar con cualquier norma que haga falta para que se pueda ordenar y que no sea simplemente prohibir la actividad y trasladarla a otros barrios de la ciudad. También hay Bien. que ser muy consciente de ello, tenemos que resolverlo de fondo, porque si no lo que vamos a hacer es sacarlo de la SEC, que es la zona de estacionamiento controlado, Claro. y se va a ir a los otros barrios. Posiblemente la actividad ahora en invierno ya naturalmente Cae, empiece a menguar, claro. claro, por los fríos. Bueno, vamos a ver cómo lo acompañan con las distintas áreas municipales, porque tiene que haber un seguimiento de cada uno de los lavacoches, a ver si son de Rafaela, que de hecho la mayoría lo son, eso ya Son está de, totalmente claro. demostrado, pero cómo también se desarrollan las actividades en el seno familiar, porque el recurso que se consigue en el centro termina estando destinado al sustento familiar. Bueno, si eso no está, ¿cómo se reemplaza? Entonces tiene que haber un acompañamiento del Estado para que realmente sea una política pública que arroje resultados positivos. Muy bien. Así que, como te dije antes, celebramos que el intendente haya tomado la decisión. Nosotros también teníamos preparada una ordenanza, de hecho la habíamos presentado en una reunión que tuvimos con el centro comercial y todos los concejales, pero cuando el intendente ese mismo día anuncia que estaba a punto de firmar el decreto, decidimos esperar a la presentación de ese decreto. Fuimos muy prudentes con ello. Está bien, bueno, muchas veces la prudencia, viste, también ayuda en este caso o simplemente se acompaña como bien vos decías. Tengo otro tema de que, bueno, se viene mencionando mucho estos días, que es el tema del plan de pavimentación, con muchos revuelos, muchas idas y vueltas. ¿Algo que nos puedas comentar respecto a esto? Cuando votamos el plan de pavimento, nosotros nos opusimos en ese momento a algunos artículos, concretamente el que establecía el pago Sí. de la obra. La municipalidad, o sea, el intendente, cuando eleva el proyecto del consejo, establece que se cobren 60 cuotas, o sea, en 5 años. Nosotros pretendíamos que se cobre en 120 cuotas, o sea, en 10 años, porque la municipalidad, en el mejor de los casos, haciendo la obra con mano de obra municipal, la va a hacer en 8 o 10 años. Entonces, Bien. veíamos prudente que el vecino, a medida que pague, vaya teniendo la obra. Claro. En este caso, en ese momento éramos minoría en el consejo, de hecho lo seguimos siendo, pero el intendente contaba con 6 concejales, entonces reunió los 6 votos para imponer esta decisión de que se haga el plan de pavimento, se cobre en 5 años, pero la obra, así como te dije antes, va a llevar 8 o 10 años. Además, se derogó la ordenanza anterior que habíamos votado para la pavimentación y se incorporan más o menos 80 cuadras de repavimentación, Claro. que es lo que hoy ha generado toda esta situación. Primero porque faltó consulta y diálogo con los vecinos. Y la gente que cree como diciendo, pero yo ya pagué un pavimento, ¿por qué ahora tengo que volver a pagarlo? Claro, Me imagino que que- es la pregunta que se hacen Claro, por ahí que es los cierto que el vecinos. pavimento tiene una vida útil. Ujú. Esta misma ordenanza establece el pavimento de 15 centímetros, con todas otras especificaciones técnicas, y prevé una vida útil de 30 años. Lo que es el concreto asfáltico, que es el negro, tiene una vida útil de 5 o 10 años. Hay otro pavimento que se había hecho en el barrio Pisurno que preveía 10 años de vida útil. Bien. Pero ¿qué pasa? La municipalidad tiene que acompañar esa obra después con el mantenimiento, que eso está incluido en la tasa. Si no hay mantenimiento y no vamos a hacer un bacheo, en poco tiempo, con pocas lluvias, ese bache termina rompiendo todo el hormigón. Claro. Entonces la falta de mantenimiento también termina perjudicando lo que el vecino, el contribuyente, con tanto esfuerzo pagó. Y además hoy tenemos que contemplar que la situación económica no está apta para pagar una obra o una cuota mensual de 80 o 90 mil pesos. Y acá te dejo de lado la situación que se dio en el barrio Pisurno, donde mandaron mal las boletas. ¿Qué pasó con esas boletas? ¿Llegaron con un importe mucho Llegaron mayor? con el doble, básicamente, de lo que tenía que pagar. Varias cuotas juntas, digamos. No, calcularon mal. Ah, se hizo un mal cálculo. Hicieron Bien. mal el cálculo y ahora están llegando las nuevas boletas al barrio. Pero también, ¿qué ocurre? El registro de oposición tenía que abrirse a partir de este lunes. Decidieron postergarlo una semana más, por esta situación que se dio en el barrio Pisurno, Claro. donde el vecino tiene que ver lo que va a pagar, por qué lo va a pagar, tiene que haber una explicación lógica
de esa obra que se va a desarrollar, y después sí, si está de acuerdo, no va al registro de oposición, y si se opone, va al registro de oposición, que es en el subsuelo de la municipalidad, a partir del lunes, y va con una fotocopia, boleto de complemento, la escritura de la casa, y firma. Bueno, esto es importante también, lo que estás mencionando, de qué se puede hacer si, por ejemplo, te llega una boleta, te das cuenta de que no es lo que corresponde, Claro. y demás, dónde se puede hacer el trámite, es fundamental. Exactamente, tiene que consultar, se pueden dirigir a las vecinales para elevar el reclamo también a las autoridades del Ejecutivo, al mismísimo Consejo. Estamos a disposición nosotros para evacuar cualquier tipo de duda, porque también hemos convocado a los funcionarios a que vayan al Consejo a explicarnos qué había pasado con esta situación donde se reparten las boletas pro forma, se llama así, Sí. donde se notifica el valor de la obra, el costo que va a tener, y los vecinos estaban noticiando ahí del costo de la obra. Entonces, evidentemente faltó diálogo con algunos sectores, y es por eso que se empiezan a dar una serie de reuniones. De hecho, anoche hubo una en el barrio Los Nogales, donde fueron convocados los funcionarios municipales, pero no fueron, así que la comisión vecinal le tocó estar al frente del reclamo de los vecinos y pudieron explicar hasta donde ellos sabían. Nosotros Entendían, claro. Claro, exactamente. Así que estamos dispuestos también a acompañar cualquier reclamo a las vecinales para poder llevar tranquilidad a los vecinos. Pero, te reitero esto, Ale, nosotros pedíamos que el plan sea de 120 cuotas y los casos especiales, casos de jubilados, situaciones de vulnerabilidad social, cuestiones de discapacidad, se duplique el plazo a 240 cuotas. Bien, para hacerlo mucho más fácil también a la hora de acompañar ese costo adicional que va a tener el impuesto. Y en el marco de las posibilidades que tiene el municipio de hacer la obra. Porque no le encontramos lógica nosotros a que el municipio recaude el plan en 5 años y vos estés 5 años más, o si empezás a pagar ahora, quizás 8 o 9 años, esperando que te llegue la obra de pavimento al frente de tu casa. No le encontramos lógica. Con este debate, obviamente que vuelve ahora al Consejo y se va a profundizar en los próximos días. Bueno, bárbaro, agradecemos, ya se nos va terminando el tiempo, pero agradecemos también esta claridad con la que podemos charlar, que me parece que sin dudas es lo más importante a la hora de comunicar, que es lo que nosotros hacemos, y hay mucho trabajo que se está haciendo. Bueno, y mañana también va a estar esa sesión, que seguramente después nos vamos a ir enterando de lo que va saliendo de ahí. Gracias por este ratito, por venir acá con nosotros, y seguramente vamos a seguir conversando durante todo lo que tengamos de este año. Gracias a vos, y bueno, y a disposición de toda la audiencia, que incluso mañana mismo pueden ir al Consejo para evacuar cualquier tipo de duda que tengan con el plan de pavimento o cualquier otro tema de Rafael. A las 9 de la mañana, ¿no es cierto? A las 9 arranca la sesión, así que ahí no vamos a poder, porque vamos a estar sesionando, pero previo a las 9 y posterior a las 11, 12 que termine la sesión, siempre estamos la mayoría de los concejales ahí a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, muy amable. Y nosotros